Bienvenidos mis estimados alumnos a esta nueva aula virtual en la que te voy a explicar las actividades correspondientes a la semana del 28 de febrero al 4 de marzo en tu libro de historia. Y vamos a iniciar en la página 60 las expresiones de la cultura mesoamericana, conocimientos matemáticos y astronómicos. Aquí vamos a rescatar aspectos fundamentales como por ejemplo nos dicen que los pobladores de Mesoamérica desarrollaron complejos sistemas de numeración, como por ejemplo los que utilizaban los mayas y los zapotecas. Los numerales se representaban de tres maneras. En la primera había una base de puntos y barras. Los puntos valían 1 y la barra valía 5. El cero se representaba con una flor o con una concha, mayormente con una concha, y el 20 con el símbolo de la luna. Había otras dos variantes más de cómo ellos hacían su sistema de numeración. Sin embargo, nos dicen por acá que son los más difíciles de descifrar e interpretar. Nos dice que mediante la observación los astrónomos mesoamericanos identificaron los ciclos de los astros como la Luna, el Sol y de Venus. Ello le permitía llevar un registro de algunos sucesos naturales como los eclipses, lluvias de estrellas y el paso de cometas. Les permitió elaborar calendarios para predecir los cambios de las estaciones y saber cuáles serían los días más largos o más cortos del año. Aquí en la página 61 tenemos la representación de su sistema de numeración. Miramos los puntos, las rayas y las conchas que se utilizaban para el cero. Y aquí tenemos algunas de sus construcciones que les servía para sus observaciones astronómicas. Pasamos a la página 62. Nos habla aquí sobre el calendario. Dice que los mesoamericanos usaron los calendarios para medir el tiempo, determinar los ciclos agrícolas y registrar las actividades rituales de sus sacerdotes. Tenían dos tipos de calendarios, el solar y el lunar. El primero se representaba con 365 días divididos en 18 meses de 20 días cada uno, más 5 días adicionales o sobrantes considerados de mala suerte. A este calendario los mayas lo llamaban Hab, los mexicas Xihuilt y los zapotecas Izá. El calendario lunar se representaba con 260 días. Era un calendario ritual que se dividía en ciclos de 13 números con 20 signos. Lo utilizaban los sacerdotes para determinar algunas fechas de acontecimientos importantes como la siembra, ir a la guerra, poner nombre a los niños, el día de su nacimiento o casarse. Entre los mexicas se le conoció como Tonalpohuilli y entre los zapotecas como Pille. Este calendario es considerado el más antiguo de Mesoamérica. Los dos calendarios, el solar y el lunar, coincidían cada 52 años y se iniciaba un nuevo ciclo con la ceremonia del fuego nuevo, que simbolizaba la renovación de las fuerzas naturales y la vida. En la página 63 nos hablan sobre la escritura. Dice que la cultura olmeca la desarrolló entre los años 1200 a.C. y 400 a.C. Los sistemas de escritura de los mesoamericanos permitían preservar y transmitir información acerca de sus gobernantes, sus dioses y los ciclos del tiempo. Ellos utilizaban piedras talladas, telas, pieles, maderas, huesos y cerámica para registrar esta información. Las pinturas, los símbolos y los signos eran medios para describir y comunicar ideas. Los representaban en códices, mapas, calendarios, pinturas murales y estelas de piedra. Entre las sociedades mesoamericanas, los tlacuilos eran los escritores, eran quienes tenían el gran conocimiento de la técnica pictórica y de las historias de sus pueblos. La elaboración de los códices fue una práctica muy antigua, consistían en largas tiras que se enrollaban o plegaban en forma de acordeón. Las hacían de piel de venado o fibras vegetales como el maguey y el papel amate.
En las culturas mesoamericanas se utilizaron tres formas de representación: los pictogramas, que representaban seres humanos, animales y plantas; los glifos ideográficos o ideogramas, que expresaban ideas; y los glifos fonéticos o fonogramas, que representaban sonidos. Y ahí tenemos en la página 64 algunos ejemplos de estos tipos de escritura que utilizaba o de representaciones. En la página 65 nos hablan sobre las prácticas agrícolas. Dice que en Mesoamérica existieron diferentes técnicas agrícolas. La chinampa fue la más importante, que consistía en una parcela de tierra construida en los lagos de la cuenca de México. Otra técnica era el uso de parcelas en el bosque, las cuales aprovechaban por 1 o 2 años. El uso del riego artificial proveniente de lagos, ríos, arroyos y manantiales fue una técnica para retener el agua y reducir el tiempo de descanso del terreno. Las terrazas fueron otra modalidad de cultivo. Se labraba la tierra en forma escalonada para retener la humedad del suelo. La roza y la quema eran otras formas de preparar la tierra para cultivarla. Consistía en talar y quemar las plantas y los árboles de un terreno para fertilizarlo y sembrar. Los mesoamericanos empleaban instrumentos de labranza como hachas, bastones plantadores de hojas, coa o huitli, y palas con mangos que llamaban bictli, axoquén. Tenían huertas especializadas en las que cultivaban nopal, cacao, nopal con grana de cochinilla, aguacate y frutas. Además, había sembradíos de maguey y jardines de plantas ornamentales. Nos habla también aquí sobre la herbolaria, en la página 66. Los mesoamericanos usaban algunas plantas para curar enfermedades. Ellos conocían las propiedades de diversas plantas y las clasificaron según el tipo de padecimiento y síntomas. Muchas de las plantas se siguen usando en la actualidad, como jalapa, el guayacán, zarzaparrilla, la valeriana, el árnica y la papaya. Este conocimiento se transmitía de padres a hijos. Entre los mexicas, los hombres y las mujeres con un amplio conocimiento sobre el uso de las plantas medicinales eran los titisi. Los mesoamericanos creían en el mundo era el centro del universo, y si alguien enfermaba lo atribuían a la pérdida del equilibrio del cuerpo con el universo. La página 67 nos habla sobre sus festividades. Dice: las fiestas estaban relacionadas con las estaciones del año y con los dioses. Hacían 3 tipos de fiestas que ofrecían a los dioses del maíz y de la lluvia. La primera se celebraba el inicio de la estación seca; la segunda en la época de siembra; y la última en la cosecha. Además, en los días correspondientes al mes de abril, uno de los más secos, hacían sacrificios de niños. La música fue muy importante, tenían un papel destacado en los rituales, también las bebidas alcohólicas, pero tenían normas muy estrictas para tomarlas y se consumían en un contexto básicamente ritual. Una de las bebidas más destacadas era el pulque. Las festividades relacionadas con los muertos se realizaban 2 veces al año, una durante el mes de julio, en la cual se cortaba un árbol llamado xocol, al que se le quitaba la corteza y se adornaba con flores; y la otra en el mes de agosto, en la que se realizaban ceremonias alrededor del tronco del xocol. Se ofrecían grandes comidas y sacrificios humanos, cantaban, danzaban, adornados con plumas. Elaboraban altares recordando a los familiares difuntos. Estos son los antecedentes de nuestras actuales ofrendas del Día de Muertos. En la página 68 nos hablan sobre el arte. Los pueblos mesoamericanos se distinguieron por su creatividad y conocimientos artísticos. Destacaron por su habilidad en una gran variedad de oficios,
como la arquitectura, la pintura, el arte plumario, la orfebrería, la escultura y las figurillas de barro fueron formas de expresar la relación del ser humano con la naturaleza, los dioses y el universo. Hacían escultura en piedra, barro, concha, hueso, obsidiana y madera. Tallaron en alto y bajo relieve, además de moldear el barro. La pintura se realizaba en cuevas, vasijas, paredes de edificios, códices y textiles. En ella usaron colores rojo, ocre, azul, verde, negro y blanco. Los mixtecos y purépechas que habitaban Oaxaca y Michoacán se dedicaban a la orfebrería y destacaron en la elaboración de joyas como anillos, aretes, boqueras, adornos para la nariz y el pecho, y hacían aplicaciones en piedras preciosas como la turquesa, el jade y la obsidiana. El arte plumario se caracterizó por el uso de diversas aves como el quetzal, con las cuales hacían escudos, penachos y adornos para la vestimenta. La alfarería fue una actividad importante entre los mesoamericanos. Por lo general, los objetos se hacían con el fin de satisfacer necesidades cotidianas y para usarse durante los rituales. Y ahí tenemos varios ejemplos sobre este tipo de arte. Pues muy bien, mis estimados alumnos, estos fueron los elementos más fundamentales que debemos de tener en cuenta en las lecciones de su libro de historia. Les envío un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos en el salón de clases. Hasta luego.